Vamos a hacer un pequeño repaso, porque ha pasado tanto tiempo ya que realmente hasta a mí se me complica continuar un poco con el tema. Entonces, voy a repasar un poco las cuestiones que considero más importantes para que nos queden perfectamente claros los conceptos de lo que es pandeo de placas y después retomamos con las columnas armadas del grupo 4 y 5. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí voy a ser un poquito reiterativo, pero creo que con el tiempo transcurrido, si no hacemos un pequeño repaso, no tendría mucho sentido seguir avanzando. Entonces, no sé si están de acuerdo. Vamos a hacer un rápido repaso de lo que habíamos visto de pandeo de placas, ¿correcto? Ya habíamos dicho que en el pandeo de placas, en su análisis, aplicábamos las mismas hipótesis que había aplicado Euler. Es decir, que la placa estaba compuesta por un material homogéneo, isótropo, las cargas estaban contenidas en el plano medio de la placa, los apoyos estaban en sentido paralelo a las cargas, es decir, que no había ningún tipo de excentricidad que produjera ningún tipo de flexión. La carga estaba trabajando únicamente a compresión simple. A partir de allí y de todo el desarrollo del análisis del pandeo de la placa, se llegaba a que la tensión crítica ideal con la cual pandeaba la placa prácticamente era, si ustedes observan aquí abajo, la expresión de Euler, pi cuadrado por E dividido una esbeltez al cuadrado, multiplicado por un factor phi. Es decir, que este término sigue siendo Euler, prácticamente, sigue siendo válido Euler, y aparece este factor phi, que es el que tiene en cuenta las dimensiones de la placa, es decir, la relación entre el largo A y el ancho B de la placa, tiene en cuenta la forma del diagrama de tensiones de la carga que está actuando, tiene en cuenta las condiciones de apoyo de la placa y de esa manera establece cuál es la tensión crítica con la cual pandea la fibra central. La gran diferencia que tenemos entre el pandeo de placa y el pandeo de barras es que una vez que la placa pandea y se deforma fuera de su plano, cuando comienza ese pandeo, cuando superamos la tensión crítica, la placa no agota su capacidad portante, sino que puede seguir tomando cargas. ¿Hasta dónde? Hasta que se alcanza la tensión de fluencia en las fibras que están en los bordes de la placa. Principal diferencia con la barra. La barra, cuando alcanzaba la tensión crítica y pandeaba, si ustedes se acuerdan del diagrama que habíamos hecho, cargas, desplazamientos, entrábamos en la zona de equilibrio inestable, por lo cual la barra apenas comenzaba el pandeo, directamente se deformaba hasta su rotura por flexión compuesta. Es el caso de la placa, ya que la placa, una vez que pandea, las fibras que están en el sentido perpendicular a la dirección de la compresión se traccionan porque están apoyadas en los bordes. Obviamente el arco es más largo que la cuerda, que es la posición inicial, entonces apenas se empieza a curvar esta fibra, obviamente para aumentar su longitud con relación a la posición indeformada, aparecen tracciones. Estas tracciones son las que le dan una cierta capacidad adicional a la placa para seguir tomando carga, hasta que se alcanzan las tensiones de fluencia en el borde. ¿Verdad? Ese era el concepto que nosotros habíamos visto. El estado tensional que tenía la placa era este que está graficado, con relación a un eje de abscisas, a partir del cual nosotros empezamos a graficar en ordenadas las tensiones que soporta la placa. Este es el ancho B de la placa, es decir, es este ancho donde están aplicadas las cargas, o lo que es lo mismo, es este ancho donde están aplicadas las cargas. Esto es B. En la medida que esta carga va creciendo, obviamente aquí va creciendo los puntos que reflejan en cada una de todas estas fibras de este ancho B. Por ejemplo, esta fibra, que está a una cierta distancia del borde derecho, estará a una cierta distancia del borde derecho y aquí tendremos una tensión tal como esa para una determinada carga. En la medida que esa carga va creciendo, va a llegar un valor, ¿sí?,
donde esta tensión que hay por centímetro cuadrado de superficie de placa va a ser la tensión crítica, a partir de la cual la fibra central no puede tomar más carga. Si nosotros seguimos incrementando esta carga uniformemente distribuida, esa carga se va a empezar a redistribuir en las fibras que pueden seguir tomando carga. Entonces vamos a ver que si nosotros aumentamos de una manera gradual y creciente los distintos diagramas de tensiones por encima de la tensión crítica, para cada valor de carga van a tener una forma tal como esta, hasta que llegamos a un diagrama de cargas tal como este último, en la cual se alcanza en las fibras que están sobre los apoyos longitudinales la tensión de fluencia. De manera tal que esta tensión de fluencia, ¿sí?, sería el estado que definiría el límite de la carga que nosotros podemos aplicar sobre esta placa. ¿Y cuánto valdría esa carga? Sería la integral de este diagrama de tensiones en el área que tiene la placa, B por T. Pero este diagrama de tensiones, esa forma es bastante complicada de determinarla. Motivo por el cual, ¿qué hacíamos? Nosotros hacíamos que la carga de compresión de la placa, que es el espesor por la integral de las tensiones por diferencial de B, nos da un valor de carga. La norma que hace transforma esta integral simplemente en lo que estábamos viendo en estas líneas de trazos, es decir, reemplazamos este diagrama variable de tensiones por un diagrama de tensiones uniforme. Por ejemplo, en el estado límite sería la tensión de fluencia por un determinado ancho. Las sumas de estos dos anchos me va a dar el ancho efectivo, es decir, que el ancho que considero que está trabajando de la placa con la tensión de fluencia para que me dé un resultado igual a la integral de las tensiones que son variables, ese ancho B tiene que cumplir esta condición. B efectivo por el espesor T por la tensión de fluencia me tiene que dar la misma carga de compresión. Esto es en el estado límite. No sé si soy claro cuál es la simplificación que hace la norma. ¿Está bien? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la carga última de la placa? Va a ser la que está definida por este diagrama de tensiones continuo, que en los bordes alcanza la tensión de fluencia, que es la tensión última que puede alcanzar el material. ¿Correcto? Este diagrama de tensiones integrado en el área de la placa es equivalente a un diagrama de tensiones con una tensión constante, que es la tensión de fluencia, pero actuando en una superficie menor, que es el área efectiva, que está determinado por el ancho que efectivamente, trabajando a la tensión de fluencia, si yo multiplico tensión de fluencia por el ancho efectivo y por el espesor de la placa, me da exactamente el mismo esfuerzo de compresión que la integral de este diagrama de tensiones. Ese es el artilugio matemático que hace la norma, que está expresado aquí en esta fórmula, para determinar cuánto vale el ancho efectivo. Esto que yo les estoy diciendo es para el estado de límite, cuando la fibra más solicitada alcanza la tensión de fluencia. Puede ser que nuestra placa, esté trabajando con una tensión en el borde F1. Entonces, para esta tensión F1 habrá otro ancho efectivo que cumpla la condición tal que F1 por el ancho efectivo, ¿sí?, o sea, B efectivo sobre 2 de un lado más B efectivo sobre 2 del otro, es el ancho efectivo por el espesor, nos da el área, por F1 nos da la fuerza de compresión que obtendríamos si integramos las tensiones variables de este diagrama, que en el borde tiene la tensión F1. Es decir, transformamos un problema muy complejo, que es esta integral, que sería muy difícil conocer cuál es la expresión de cómo varía esta curva, en rectángulos simples y sencillos que son equivalentes y que nos dan los mismos valores de cargas que generan esos estados tensionales. Estos eran los anchos efectivos que nos permitían calcular en las placas rigidizadas
las cargas que llevaban a ese estado a la placa. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de elementos rigidizados y no rigidizados? Elementos rigidizados eran los que estaban apoyados en los dos bordes paralelos a la placa, y elementos no rigidizados eran los que estaban apoyados en un solo borde, como por ejemplo el ala de un perfil. Por eso ustedes verán en este gráfico cómo son los diagramas de tensiones, que en los dos bordes llegan a las mismas tensiones de fluencia, y en este gráfico en un borde llega la tensión de fluencia, pero el otro borde, como es un borde libre, no va a llegar a la tensión de fluencia y es el que más se deforma, están las fibras que más se separan del plano inicial de referencia de nuestra placa. Y aquí también teníamos otro concepto que era, de acuerdo a la esbeltez de la placa, cómo se comportaban en la zona postcrítica. Las placas poco esbeltas, que tienen tensiones críticas de pandeo altas, el comportamiento en la zona postcrítica tiene menos incidencia que en las placas que son muy esbeltas. Las placas muy esbeltas, la tensión crítica comparativamente con las poco esbeltas es baja. Por lo tanto, la zona postcrítica es más grande. ¿Qué es la zona postcrítica? Lo que me queda entre la tensión con la cual pandea la placa y la tensión de fluencia. Si la placa es muy esbelta, esa tensión crítica de pandeo va a ser bastante menor que la tensión de fluencia. Si la placa es poco esbelta, la tensión crítica se va a aproximar bastante a la tensión de fluencia. Y ahí nos queda cuáles son las capacidades que tiene en la zona postcrítica, es decir, qué resistencia adicional puede tener la placa una vez que pandea en la zona postcrítica, según sea una placa poco esbelta o muy esbelta. En los elementos no rigidizados, el comportamiento en la zona postcrítica es prácticamente despreciable, es decir, no tiene, acá está exagerado el dibujo, pero prácticamente no tiene comportamiento en la zona postcrítica. Conceptualmente, estos son los puntos que me interesan que ustedes tengan claro de cómo es el análisis tensional en las placas, rigidizadas, no rigidizadas, zona precrítica y postcrítica, y cómo se determinan las cargas que llevan a los límites, ya sea para una determinada tensión de trabajo o para el límite cuando alcanzamos la tensión de fluencia, mediante estos anchos efectivos. También se acuerdan que hemos visto los estados límites para clasificar el estado en el cual se encontraban las secciones, ¿sí? Esos estados de límites estaban referidos, obviamente, a la tensión de fluencia y a la tensión de rotura. Siempre a mí me gusta comentarles porque cuando yo me recibí todavía no tenía claro qué era un estado de límite, es decir, cuándo una pieza agotaba su capacidad portante. Entonces, hay un agotamiento físico que es cuando la pieza rompe. Y hay agotamientos, digamos, por convención, que nosotros fijamos como estados límites, fundamentalmente desde el punto de vista muchas veces de las deformaciones, que nos llevan a definir un estado límite elástico y un estado límite plástico, ¿sí? Son estados límites que, si bien nosotros lo consideramos como límite, no significa que en el estado, cuando alcanzamos el estado de límite elástico, la barra rompa. No, está lejos todavía la rotura, pero es lo que nosotros fijamos como un estado límite. Ese estado límite elástico está dado cuando la fibra más solicitada alcanza la tensión de fluencia. ¿Está bien? Y el estado límite plástico está dado cuando todas las fibras de la sección alcanzan la tensión de fluencia. Y lo hacemos para el caso simplificado del diagrama con estas dos rectas. Es decir, que es como si el acero fuera linealmente elástico hasta la tensión de fluencia. No lo hacemos sobre este diagrama real desde el punto de vista conceptual a la zona, al límite elástico y el límite plástico. ¿Por qué? Porque si yo dijera que estoy haciendo este análisis, cuando llego al límite elástico, en realidad ya entré en la zona elastoplástica porque estoy por encima del límite de proporcionalidad. Por eso decimos que es conceptualmente el límite elástico es cuando la fibra más solicitada alcanza la tensión de fluencia, y tomando como base este diagrama. ¿Está bien? Lo otro que es importante es que ustedes vean la relación que hay entre la deformación específica
al inicio de la fluencia y al final del zócalo de fluencia. Esta relación entre epsilon I y epsilon P, aquí nos están diciendo que es del orden de 10 a 15 veces. O sea, hay mucha distancia, hay mucha deformación entre el inicio de la fluencia y el final de la fluencia. Esa deformación es lo que lleva en un ensayo de tracción a la estricción de la barra, de la probeta, para luego endurecer y, bueno, tomar nuevamente carga y llegar a la rotura. Como siempre, insisto, si tienen dudas, por favor, pregunten o le pasan las preguntas por escrito y la ingeniera me va parando y realizando la consulta correspondiente. Y si no, seguimos avanzando. Bueno, esos estados límites seccionales, que insisto, me interesa mucho que lo tengan claro porque son cuestiones conceptuales. Decimos que el estado límite elástico es cuando la fibra más solicitada alcanza la tensión de fluencia. Entonces, en una flexión simple, ¿sí?, la tensión de fluencia se va a dar en las dos fibras extremas y el resto de las fibras de toda la sección van a estar por debajo de la tensión de fluencia. Esto es en flexión. En compresión, cuando la tensión de fluencia alcanza la fibra extrema, todas las fibras de la sección alcanzan la fluencia, es decir, toda la sección entró en fluencia. En compresión simple. Y en flexocompresión va a ser la suma de los diagramas de flexión más compresión simple, y el estado límite elástico va a ser cuando la fibra más solicitada alcanza la fluencia y todas las restantes, incluida la del otro borde, están con tensiones menores a la de fluencia. Estos son los estados límites elásticos, por definición. El estado límite elástico en flexión, ¿cómo lo determinamos? Muy simple, multiplicando el módulo resistente elástico por la tensión de fluencia. Eso nos va a dar el momento límite elástico. La carga límite elástica a compresión va a ser el área por la tensión de fluencia, obviamente. En el estado de límite plástico se va a producir cuando todas las fibras de la sección hayan alcanzado la fluencia. En la flexión simple, este sería el estado, ¿sí? O sea, hay una gran distancia entre este estado de la sección completamente plastificada y este estado donde están plastificadas solamente las fibras del borde. En cambio, en la compresión simple, cuando se alcanza la tensión de fluencia en una fibra, se alcanza en toda la sección y vemos que coincide el estado de límite plástico a compresión simple con el estado de límite elástico a compresión simple. Es el mismo estado, ya que todas las fibras tienen la misma tensión normal. Y en la flexión compuesta va a ser la suma de estos dos estados, es decir, habrá una zona que se corresponde a la plastificación de las fibras por la flexión y otra zona que será la plastificación de las fibras por el esfuerzo axial, ¿sí? Obviamente, este diagrama de plastificación en flexión simple y este diagrama de plastificación en flexión compuesta son diagramas teóricos. Vuelvo a repetir, no podemos tener una fibra en fluencia en tracción al lado de una fibra en fluencia en compresión. Obviamente, acá se hubiese producido la rotura de esas dos fibras, una que está en alargamiento de fluencia y otra que está en acortamiento de fluencia. Es un imposible físico. Por ese motivo es que en flexión simple siempre se considera que hay una zona próxima al eje neutro que siempre va a estar con tensiones nulas y una variación lineal que se va a dar a una cierta distancia X en altura, que va a quedar dentro o con tensiones menores que las tensiones correspondientes a la tensión de fluencia. Y en el momento plástico, teórico, para la flexión simple es el módulo resistente plástico por la tensión de fluencia. Bueno, estos son los conceptos que yo quería que ustedes estuviesen claros, porque lo vamos a ver de nuevo después cuando vayamos al capítulo 8. Entonces, ahora vamos a ver la otra clasificación. Si ustedes recuerdan, cómo clasificábamos las secciones en compactas, no compactas y esbeltas, ¿sí? De acuerdo a las esbelteces que tenían las placas que componían la sección. Para ello, trabajamos con un eje de referencia sobre el cual establecíamos cuáles eran los límites. Este eje de referencia se corresponde, o vamos a
a graficar los valores de las esbelteces de las placas, ¿sí? Altos o largos sobre espesores. Entonces, hay un valor lambda pp que nosotros no lo vamos a utilizar, que esto se utiliza cuando se hacen los cálculos por los métodos plásticos. Nosotros vamos a hacer los cálculos por los métodos elásticos. Entonces, en cálculo plástico hace falta determinar el valor de lambda pp. En los métodos que nosotros vamos a utilizar, simplemente vamos a trabajar con lambda p y con lambda r, ¿sí? Lambda p es la esbeltez límite, tal que si la placa tiene una esbeltez menor que lambda p, la placa no pandea, alcanza la fluencia sin llegar al pandeo. Lambda r es el límite de esbeltez tal que si la placa tiene una esbeltez mayor que lambda r, pandea en la zona elástica, en la zona de Euler, ¿sí? Y si la placa tiene una esbeltez entre lambda p y lambda r, decimos que pandea en la zona inelástica y le vamos a llamar sección no compacta. O sea, esta es la sección compacta, esta es la sección de placas esbeltas y esta es la sección no compacta. A mí me gusta decir placas, no secciones. ¿Por qué? Porque las placas están compuestas por secciones. Entonces, vamos a definir una placa, una sección, cuando una sección es compacta, cuando una sección no es compacta y cuando una sección es con elementos esbeltos. Acá yo pondría placa compacta, placa no compacta y placa esbelta. De forma tal que nosotros, por definición, vamos a tener una sección compacta si todos los elementos que componen la sección tienen esbelteces menores o iguales a lambda p. ¿Correcto? Todos los elementos que componen la sección tienen esbelteces menores o iguales que lambda p. Acá la norma aclara que las alas están unidas en forma continua a las almas. Si no estuvieran en forma continua, entre unión y unión, cada uno se comportaría como una columna de sección rectangular y no sería una sección armada. Por eso esta explicación está bien, es una aclaración, pero huelga el concepto, ya que si esto no se cumple, en ese tramo la sección no es una sección armada, sino que son elementos simples. Entonces, una sección es compacta si todos los elementos que componen la sección, todas las placas que componen la sección, tienen una esbeltez menor que lambda p. Una sección es con elementos esbeltos si por lo menos un elemento tiene una esbeltez mayor que lambda r. Por eso yo distingo en este gráfico secciones con elementos esbeltos en lugar de secciones placas esbeltas. Porque una sección es esbelta cuando al menos un elemento tiene una esbeltez mayor que lambda r. Y los otros pueden tener esbelteces menores que lambda r o menores que lambda p, es indistinto. Pero se define como una sección con elementos esbeltos cuando por lo menos un elemento tiene una esbeltez mayor que lambda r. Una sección es compacta cuando todos los elementos tienen esbelteces menores que lambda p. Y una sección es no compacta cuando todos los elementos tienen una esbeltez menor que lambda r. Porque si hubiera uno mayor que lambda r, sería esbelta por definición. Pero al menos uno de los elementos tiene una esbeltez mayor que lambda p. Entonces, esa es una sección no compacta. O sea que tenemos secciones compactas, no compactas y esbeltas, ¿sí? Son las clasificaciones de las secciones. Bueno. Para determinar los valores de lambda p y lambda r, habíamos visto que estaba la tabla en la norma que se dividiría en un par de zonas, una zona que correspondía a los elementos no rigidizados, con los distintos tipos de solicitaciones y los elementos que estamos analizando. Otra zona con los elementos rigidizados, con los distintos tipos de solicitaciones y los elementos que estamos verificando. Y en esta tabla obtenemos los valores de lambda p y lambda r, que son los valores con los que nosotros vamos a trabajar. Y aquí en la tabla nos dice cómo determinamos b, cómo determinamos t y cuáles son los elementos que la tabla está contemplando, que son los que están rayados, en función del tipo de solicitación, ¿sí? De aquí obtenemos los valores de lambda p y lambda r para comparar con los valores, con las esbelteces, para saber si el elemento o placa es
compacta, no compacta, esbelta, y de ahí determinar para la sección qué tipo de sección tenemos. ¿Correcto? Bueno, seguimos avanzando en el repaso rápido que estamos haciendo. Luego seguía la determinación de los factores Q. Los factores Q son los que nos iban a permitir determinar o evaluar la capacidad o comportamiento de la barra compuesta por esa sección constituida por placas, considerando el problema de el pandeo local del elemento. Ya habíamos visto que trabajamos con un factor QS en los elementos no rigidizados, que ustedes habíamos visto ya cuáles eran las fórmulas de acuerdo al tipo de elemento, cómo se calculan los valores. Habíamos visto el QA, que era el factor que correspondía a los elementos rigidizados, que se obtenía a partir del ancho efectivo, el cociente del ancho efectivo sobre el área bruta, y habíamos visto que en definitiva una sección tenía un factor Q. Si esa sección tenía elementos rigidizados y no rigidizados, el factor Q era el producto del QS por el QA. Si esa sección tenía solamente elementos rigidizados, el QS se hacía igual a 1 y el Q era igual al QA. Y si era un ángulo, por ejemplo, que tenía solamente elementos no rigidizados, el QA se hacía igual a 1 y el Q se hacía igual al QS. Y a partir de aquí, con estos factores Q, íbamos al capítulo de barras comprimidas. Y en las expresiones de pandeo de Euler, ¿sí?, aparecía, ¿se acuerdan ustedes estas expresiones? La curva de pandeo tenía dos zonas. Vamos a ver la curva de pandeo. Aquí tenemos la curva de pandeo. La curva de pandeo tenía dos zonas. Una zona que era la zona elástica y otra zona que era la zona inelástica. Entonces, las expresiones para esas zonas eran en función de la esbelta reducida 1,5. Si la esbelta reducida del elemento era menor o igual que 1,5, estábamos en la zona de pandeo inelástico, y si era mayor que 1,5, estábamos en la zona de pandeo elástico. Esto era cuando no teníamos problema de pandeo local de placa. Cuando tenemos problema de pandeo local de placa, aparecen en las expresiones ya en la determinación de en qué zona estamos, si estamos en la zona inelástica o elástica, al lambda reducido se lo multiplicaba por la raíz cuadrada de Q. Y en la zona inelástica aparecía en la determinación de la tensión crítica el factor Q como un factor de esta expresión, y aquí aparece en la potencia de 0,658. ¿Sí? O sea, aparece dos veces el factor Q para determinar la tensión crítica en la zona inelástica. Y en la zona elástica no aparece el factor Q. ¿Por qué? Porque cuando las columnas tienen una esbeltez tal que están por encima de la esbeltez reducida de 1,5, no tiene incidencia el problema del pandeo local en el problema del pandeo flexional de la barra. ¿Correcto? Entonces, aquí era donde nosotros teníamos que intervenir con los factores Q que tenían en cuenta ese problema de pandeo local. Bueno, jóvenes, hasta aquí el repaso de lo que era pandeo de placas. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso también de las columnas armadas del grupo 4 y 5. El grupo 2 lo dejo porque es muy sencillo. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Bueno, continuamos entonces. Habíamos visto nosotros, en particular, además de las columnas del grupo 2, que íbamos a trabajar con columnas del grupo 4 y el grupo 5. Estas columnas del grupo 4 y el grupo 5 tenían la particularidad de que sus momentos de inercia, ¿sí?, sus momentos de inercia mecánicos con respecto al eje libre, ¿sí?, esos momentos de inercia mecánicos eran distintos a los momentos de inercia que realmente tenía esta sección, porque el momento de inercia mecánico que se calcula para una sección compuesta con barras que están distanciadas, esta expresión, que es teórica,
va a depender de la rigidez de las vinculaciones que tengamos entre estos dos elementos. Y esa rigidez de vinculaciones es la que me va a decir cuánto me estoy alejando con el momento de inercia que realmente tiene la sección de este momento de inercia mecánico. Obviamente ese momento de inercia real va a ser menor que el momento de inercia mecánico. Y si el momento de inercia mecánico, ¿sí?, es más grande que el momento que realmente tiene, el momento de inercia que realmente tiene la sección, me estoy quedando del lado de la inseguridad. Por ese motivo es que la norma define que en este tipo de secciones compuestas, o armadas, mejor dicho, tenemos dos tipos de ejes, un eje material y un eje libre. El eje material era aquel que pasaba por los centros de gravedad de todos los cordones que componen la unión. Y ese eje material tiene la particularidad que si se cumple esa condición, la distancia del término de Steiner se hace cero. Por lo tanto, el momento de inercia con respecto a ese eje es igual a la suma de los momentos de inercia de cada una de las barras que componen la sección. Es decir, que la sección se va a comportar de una forma simple y que cada barra va a trabajar por su cuenta tomando, en este caso que son dos barras iguales, cada uno va a tomar la mitad de la carga. Y se la verifica como una sección simple, pandeando alrededor de su eje propio. Tan simple como eso. En cambio, cuando analizamos alrededor del eje libre, la cosa cambia y mucho. Tenemos que cuantificar de alguna forma la diferencia que hay por la falta de rigidez en la vinculación entre los cordones, la diferencia que hay entre el momento de inercia mecánico que nosotros calculamos según Steiner y el que efectivamente va a tener la sección. En base a eso es que la norma, disculpen, voy pasando las transparencias, es por eso que la norma, si ustedes se acuerdan, nos hace trabajar con una esbeltez modificada, es decir, modificamos a la esbeltez geométrico-mecánica. Esta esbeltez, longitud de pandeo dividido el radio de giro, donde el radio de giro es el que obtenemos por Steiner, ¿sí? Este es el radio de giro correspondiente al momento de inercia mecánico, donde este radio de giro es más grande que el que realmente tiene la sección. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a contemplar esa, digamos, no rigidez absoluta o total entre los elementos de vinculación, aumentando esta esbeltez. Es decir, en lugar de trabajar con la esbeltez geométrica o mecánica, vamos a trabajar con la esbeltez modificada, que es el resultado de impactar a esta esbeltez mecánica con este factor lambda 1. La suma de estos cuadrados, la raíz cuadrada, nos va a dar la esbeltez modificada. Y con esta esbeltez modificada es con la que nosotros vamos a trabajar, ¿sí?, para contemplar esa diferencia que hay entre el momento de inercia mecánico, que es teórico, que no es real, que es más grande que el real, que nos dejaría del lado de la inseguridad, si lo aplicáramos. Entonces vamos a corregirlo. En lugar de corregir el momento de inercia, corregimos la esbeltez mediante este factor. Digamos, otra aplicación matemática para llegar a un valor certero, digamos, relativamente certero, que nos deja del lado de la seguridad, y no tener que entrar en mayores detalles de cómo cuantificar la rigidez de los elementos de vinculación. Entonces, la norma que nos pedía que para esfuerzos axiles, en barras armadas del grupo 4, nosotros debíamos verificar la resistencia requerida en un cordón, que era la resultante de la componente del esfuerzo axial más el momento de segundo orden. ¿Se acuerdan que el momento de segundo orden era el momento debido a la excentricidad inicial por la carga requerida, por la resistencia requerida, dividido el factor de amplificación, ¿sí? En este factor de amplificación aparece la carga crítica modificada, que es lo que no conocemos, y para determinarla tenemos que calcular cuánto vale la esbeltez modificada. Esta esbeltez modificada para las columnas del grupo 4, ¿se acuerdan que dijimos? Depende de lambda 1. Lambda 1 depende de la forma y de las dimensiones de los elementos de vinculación. Es decir, de acuerdo a la geometría de los elementos de vinculación,
al área de cada uno, al área transversal de cada uno de los elementos, a la longitud de cada uno de los elementos, aparecen estas expresiones. ¿Sí? A partir de aquí obtenemos cuánto vale lambda 1. Entonces, una vez que nosotros predimensionamos nuestra barra, calculamos cuánto vale lambda 1, calculamos cuánto vale el momento de inercia, el radio de giro, longitud de pandeo, y calculamos cuánto vale la esbeltez efectiva. Con la esbeltez que efectivamente tiene la barra, calculamos la carga crítica modificada. Con la carga crítica modificada, calculábamos el momento de segundo orden, veníamos a este término, determinamos este valor y luego verificábamos un cordón a compresión simple como sección simple para esta carga. Y si ustedes recuerdan, yo les había dicho, ¿sí?, que cuando vimos las 5 posibles fallas que podían presentar estos tipos de columnas, eran el pandeo global de la barra, el pandeo local del cordón, era el agotamiento del elemento o barra de vinculación, el agotamiento de los medios de unión y por último la distorsión. Entonces, con esta resistencia requerida para un cordón, estamos verificando el pandeo local del cordón. Es decir, estamos verificando el pandeo entre nudo y nudo. ¿Sí? El pandeo global, habíamos dicho que quedaba verificado en este cociente. Es decir, la resistencia requerida a compresión global dividida la carga crítica modificada, es decir, la carga crítica con la que la columna pandee. Obviamente que si estos dos valores son iguales, acá estamos con la carga crítica, ¿sí? Este cociente, si son iguales da 1, 1 menos 1 da 0, y el momento de segundo orden se ve infinito. Si este valor es infinito, esta carga es infinita, no hay sección que lo resista. Es decir, estamos viendo que este término es el que me está cuantificando la verificación global de la barra. Si este valor me da 1 o un valor donde el PU sea más grande que la carga crítica, esto me va a dar un valor negativo, o sea que van a empezar a pasar cosas raras, ya me está avisando, me está diciendo que tenemos un problema de pandeo global de la barra, por lo tanto tenemos que redimensionar esa barra, o sea, ni siquiera tenemos que llegar a hacer la verificación local. ¿Está bien? Una vez que nosotros hemos verificado que esto se cumple, calculamos este valor y verificamos localmente ese cordón. ¿Dónde está la verificación local de ese cordón? Acá está. ¿Sí? Verificación a compresión simple de una sección simple. ¿Qué hacemos? Muy simple. Determinamos cuánto vale la esbeltez reducida para ese cordón. Con esa esbeltez reducida calculamos la tensión crítica de Euler. Con la tensión crítica de Euler por el área del cordón, por el factor de resistencia, determinamos la resistencia de diseño para un cordón. Esta resistencia de diseño tendrá que ser mayor o igual que la resistencia requerida para ese cordón, y ahí queda verificada la barra al pandeo global y al pandeo local. ¿Qué nos faltaría verificar? Nos faltaría verificar los elementos de vinculación y los medios de unión. ¿Sí? Que, si ustedes se acuerdan, se verificaba con el corte ideal. Algo similar pasaba con las barras armadas del grupo 5. En las barras armadas del grupo 5, que son elementos aporticados, la principal diferencia que tenemos con las barras armadas del grupo 4 es que estas barras, al ser una estructura aporticada, ¿sí?, y al aparecer una flexión, al aparecer un corte, vamos a tener que todos sus elementos van a estar trabajando a esfuerzo axial, a flexión y a corte, lo cual hace que esta barra sea bastante más desfavorable que una barra del grupo 4. Bien, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a partir de la resolución estática, vamos a encontrar que el cordón va a estar solicitado por un esfuerzo de compresión, uno de los cordones, con la componente del esfuerzo normal en la barra, más el momento de segundo orden en la barra. Van a estar sometidas a un momento MU que va a estar relacionado con el corte ideal, es decir, que este cordón va a estar trabajando a flexión compuesta, que es lo que me está diciendo acá, es decir, el cordón va a estar solicitado a compresión y a flexión. Por lo tanto, vamos a tener una barra
de sección simple trabajando a flexión compuesta, que no la vamos a poder verificar todavía porque no hemos estudiado secciones simples a flexión compuesta. Hemos estudiado secciones simples a tracción, secciones simples a compresión. En el próximo capítulo vamos a ver secciones simples a flexión y después, a continuación, vamos a ver cómo analizamos las secciones simples a flexión compuesta. Y recién ahí podríamos verificar localmente el cordón. No sé si soy claro, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener en las columnas del grupo 5 esta barra localmente trabajando como una sección simple solicitada a flexión compuesta dentro de una barra mayor que está trabajando a compresión. ¿Correcto? Donde las flexiones aparecen por las excentricidades iniciales y por las deformaciones que tiene la barra, por lo cual aparece el corte ideal y aparecen los momentos. O sea, estoy haciendo un repaso, digamos, bastante conceptual porque esto ya lo hemos visto en la última clase. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta o se continúa? ¿No hay preguntas, Lourdes? No veo preguntas, no. Bueno, no, por ahí me asusto, digo, estoy solo y se me cortó el internet o algo por el estilo. No, bueno, no estamos. No hay preguntas, jóvenes, pregunten, que me estoy aburriendo muchísimo solo. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. En el caso de las columnas del grupo 4, los elementos de vinculación, ¿sí?, tanto diagonales como montantes, estaban trabajando a esfuerzos axiles. En este caso, estos elementos de vinculación van a estar trabajando a momento y a corte. Van a estar trabajando a flexión y a corte, no a esfuerzo normal. Pero esta flexión es bastante más desfavorable que los esfuerzos axiles que tienen las diagonales en las barras del grupo 4. Por ese motivo es que como la flexión está contenida en el plano de la celosía, es que este tipo de secciones por lo general van a ser del tipo planchuelas para darle inercia con respecto al eje que está de punta en esta sección, ¿sí? Ya que el momento es este que ustedes están viendo acá en este gráfico, ¿sí? Este es el eje de un cordón, este es el eje de este otro cordón y esta presilla es este eje que nosotros tenemos acá. ¿Se acuerdan que aplicando el método de Portal consistía en cortar mitad de piso hacia arriba, mitad de piso hacia abajo, reemplazar lo que hace la parte de arriba a este piso, reemplazar lo que hace la parte de abajo a este piso, que es el método de Portal, y a partir de ahí se encuentran los diagramas de momentos, se plantean los equilibrios de nudo, y es de donde surgen todas estas formulitas que están acá, que lo vimos la última clase. Entonces, con estos esfuerzos nosotros tenemos que dimensionar, ¿sí?, o verificar las secciones que hemos adoptado. ¿Correcto? Para todo este desarrollo, al igual que en el caso anterior, el procedimiento es similar, es decir, vamos a determinar, si venimos acá a la fórmula, ¿sí?, para determinar la resistencia requerida de compresión me hace falta el momento de segundo orden. Ese momento de segundo orden tiene una expresión similar a la del grupo 4 y está en función de la carga crítica modificada. La carga crítica modificada está en función de la esbeltez modificada. La esbeltez modificada es la que contempla, vuelvo a insistir, la diferencia que hay entre el momento de inercia mecánico y el real que tiene la sección. En lugar de hacer ese análisis, comparamos exactamente lo mismo, pero a través de las esbelteces, donde ahora para contemplar esa diferencia impactamos a esta esbeltez geométrica por lambda 1, que tiene la misma nomenclatura que el de la columna del grupo 4, pero es completamente distinto, porque el otro era un factor que dependía de la geometría de los elementos. Este lambda 1 es la esbeltez que tiene el cordón, es la separación que hay entre presillas dividido el radio giro mínimo de la barra, el mínimo, no el que está en un plano o en otro plano, no, el radio de giro mínimo, porque lo que está haciendo es evaluar
cuál es la mayor esbeltez que tiene esa barra en cualquier dirección, que es la que va a pandear debido a la compresión simple. ¿Correcto? Y si ustedes se acuerdan, yo les había dicho que el lambda 1 para las columnas del grupo 5 puede tomar cualquier valor que va a depender de la separación entre perecillas y del radio de giro. Puede valer 20, 50, 100, 200, puede tomar cualquier valor. A diferencia, que les había dicho también que lo contemplaran como una pequeña ayuda, que en estos casos, por la geometría, que es mucho más rígida, ya que solamente trabajan en esfuerzos axiles, estos valores de lambda 1 tenían un valor mínimo de 12, 13, normalmente, y un valor máximo de 21, 22, y por lo general están en 15, 16, 14, en ese orden. Si a ustedes les da un lambda 1 de 40 es porque seguramente están teniendo algún problema con los cuadrados y los cubos, que son muy chiquitos, o cuando metemos el dedo en la calculadora, nos puede inducir a cometer algún error. Y muchas veces lo que nos salva de los errores son estos pequeños tips que nosotros debemos tener en cuenta, porque cualquier error en estos valores de esbelteces, como las esbelteces siempre están al cuadrado, la incidencia es cuadrática. Y con respecto a eso no hay ningún factor de carga ni factor de resistencia o coeficiente de seguridad, como lo quieran llamar, que nos salve de semejantes errores tontos de haber leído mal o haber tecleado mal un número en la calculadora. ¿Correcto? Entonces, estos valores, digamos, entre 10 y 25. Y los otros valores pueden dar cualquier cosa, no hay una referencia. Eso es lo que hace que estos valores de lambda 1, ¿dónde está? Que estos valores de lambda 1 pueden tomar valores significativamente grandes y hacer que esta esbeltez modificada sea significativamente mayor a la esbeltez geométrica. Entonces, como les decía, nosotros debemos predimensionar el diseño de nuestra barra para poder calcular momentos de inercia, radios de giro, calcular lambda 1, y a partir de allí determinar carga crítica modificada, momentos de segundo orden. Nuevamente acá está implícita la verificación al pandeo global flexional de la barra, y venimos aquí a determinar cuál es la resistencia requerida para un cordón a compresión, cuál es la resistencia requerida a flexión para un cordón, y ese cordón, cuando aprendamos, lo tendremos que verificar a flexión compuesta. Ahí veremos si la barra verifica o no localmente. Y bueno, y en función de los valores que obtengamos, veremos si adoptamos ese proyecto de columna o bien tenemos que redimensionar. Y luego, una vez que tenemos dimensionado los cordones y la barra globalmente, tendremos que verificar los elementos de vinculación a flexión y corte. Y ahí quedaría completo el dimensionado de la barra del grupo 5 a compresión simple. Profe. Bien, sí. Me quedó una duda, no entendí, me parece, ¿por qué el momento de inercia mecánico, dice, es diferente al real en la barra armada? Perfecto. Es un concepto importantísimo. Por ahí no se le da la importancia que realmente tiene. La mecánica de las estructuras nos enseñó a calcular los momentos de inercia, ¿sí?, de una sección con respecto a un eje a través del término de Steiner. Esto es el momento de inercia mecánico y teórico de esta sección, siempre y cuando estos dos elementos estén rígidamente vinculados. En la medida que estos elementos no estén rígidamente vinculados, nos vamos a empezar a apartar de ese valor. Si yo me voy al límite y tomo estas dos barras, ¿sí?, no las vinculo en todo el tramo y las vinculo solamente en los extremos, el momento de inercia real de esta sección no va a ser el del término de Steiner. Este término de Steiner desaparece porque no están vinculados. Y cada uno va a trabajar por su cuenta, no van a trabajar en conjunto, lo cual va a hacer que el momento de inercia no aumente por más que yo separe esas barras. O sea,
En el papel, en la teoría, va a aumentar, pero no es aplicable a la realidad. Por eso la importancia de tener en claro qué es teórico y qué es real. Si yo a estos dos elementos los vinculo rígidamente en toda su extensión, ahí sí va a tomar validez la expresión de Jurafsky. Pero si yo no los vinculo, ese término desaparece. Entonces, el tema es que si yo los vinculo, perdón, Jurafsky, me quedé patinando, no, Steiner. Si yo estos dos elementos los vinculara continuo, ya pasaría de ser una sección compuesta por dos piezas distanciadas a ser una sección cajón. No sé si me explico. ¿No vieron ustedes, no se acuerdan, en resistencia de materiales, en estabilidad 1, mecánica de las estructuras, no recuerdo el nombre que tenía aquí en la tecnológica, el ejemplo cuando estudiaban flexión simple, momentos de inercia, de poner dos escuadrillas de madera, una arriba de otra, y ver qué pasaba? Cuando yo pongo dos elementos superpuestos de madera y les hago una flexión, y el momento de inercia va a ser la suma de los momentos de inercia de cada uno, no aparece Steiner. No aparece Steiner porque no hay una transmisión de las tensiones de corte entre esos dos elementos. Yo les voy a preparar unas transparencias para la próxima clase porque me interesa muchísimo que tengan estos conceptos claros, porque lo otro está todo escrito. Ahora, si no tenemos en claro los conceptos de interpretar bien qué es lo que está escrito, podemos llegar a tener serios problemas. Si yo no transfiero el corte entre los elementos que componen la sección, en definitiva lo que nosotros estamos tratando de hacer es transferir el corte entre estos dos elementos cuando se flexan alrededor de este eje. Si yo no transfiero el corte, esos perfiles trabajan cada uno por su lado. En la medida en que yo empiezo a transferir el corte, empiezan a trabajar en conjunto. Y cuando yo transmito totalmente el corte, ahí pasa a ser cierto este momento de inercia de Steiner. ¿Correcto? Pero cuando yo los vinculo en forma discreta, ya sea con la triangulación o con las presillas, esas son vinculaciones discretas. Entonces los estoy vinculando, estoy transmitiendo corte, pero no están trabajando monolíticamente. Por ese motivo es que este momento de inercia empieza a separarse del real. Tanto más se separa cuanto menos rígidas sean las vinculaciones. Y tanto más se acerca el momento de inercia real a este mecánico, cuanto más rígidas sean estas vinculaciones. Ese es todo el problema. Pero como es difícil cuantificar cuánto vale el momento de inercia real, en lugar de trabajar con el momento de inercia real, la norma que dice, bueno, no afectemos el momento de inercia real, vamos a afectar la esbeltez directamente. Por ese motivo es que dice que trabajo con una esbeltez modificada, que es la esbeltez geométrica, más este factor, que es exactamente lo mismo. Es más, le cuento que la vieja norma DIN de madera, ¿qué hacía? En madera necesitaba saber cuánto valía el momento de inercia que efectivamente tenía una sección, para lo cual, ¿qué hacía? Calculaba esta esbeltez modificada, a esta esbeltez modificada le igualaba a la longitud de pandeo dividido el radio de giro modificado, o sea, el radio de giro que realmente tiene esa sección. Y si yo conozco el radio de giro, este radio de giro que realmente tiene la sección, puedo calcular cuánto vale el momento de inercia real que tiene la sección. No sé si me explico. O sea, puedo hacer el camino inverso a partir de la esbeltez modificada y calcular cuánto vale el momento de inercia modificado real que tiene esa sección para los elementos de vinculación que nosotros hemos proyectado. Me interesaría estar frente a ustedes con un lápiz o una tiza y la pizarra para dibujar y darles vueltas al tema hasta que lo terminemos de entender. No sé si se les va clarificando un poco, pero básicamente es eso. Si ustedes se van y buscan en resistencia de materiales la flexión simple y momentos de inercia, automáticamente les va a aparecer el ejemplo de dos piezas superpuestas, cómo se comportan. Y ahí se les va a terminar de aclarar la duda. Entonces, lo repito por último. A partir del momento de inercia mecánico teórico, nosotros obtenemos el radio de giro.
que es la raíz cuadrada del momento de inercia y del área. ¿Sí? Con este radio de giro mecánico y con la longitud de pandeo obtengo esta esbeltez mecánica, que no es la real. Porque este radio de giro no es real, porque el momento de inercia que utilicé para obtenerlo no es real, porque los perfiles no están vinculados monolíticamente. ¿Y la norma qué hace? Bueno, para contemplar que esto no es real, que es más grande que lo que en realidad tenemos, vamos a obtener una esbeltez modificada que es más grande que esta, y va a ser tanto más grande cuanto menos rígida sea la vinculación. ¿Y eso quién lo evalúa? Lo evalúa lambda 1, ¿sí? Que se obtiene de una forma para las columnas del grupo 4 y de otra forma para las columnas del grupo 5. Y eso ya les estoy diciendo yo, por ejemplo, cuando digo que el lambda 1 acá está entre 15 y 25, ¿sí? Y en las columnas del grupo 5 puede estar en 100, entonces la incidencia que va a tener acá, 20 al cuadrado o 100 al cuadrado, va a hacer que este valor se aumente, proporcional a 20 al cuadrado o a 100 al cuadrado. 20 al cuadrado son 400, 100 al cuadrado son 10.000. Entonces, fíjense ustedes cómo cambia la incidencia para obtener la esbeltez modificada o la esbeltez que realmente tiene la barra. ¿Está bien? Todo esto, ¿por qué? Porque se optó por trabajar con el radio de giro mecánico, con la esbeltez mecánica que obtenemos por Steiner. Punto. Pero, digamos, son elucubraciones matemáticas que están comprobadas con ensayos y que nos dicen, señores, esto es bárbaro, esto está perfecto. Es simple, sencillo, rápido, poco susceptible de que el profesional se equivoque, apliquemos esta metodología. ¿Está bien? Es lo que yo trato de que a ustedes se entiendan conceptualmente por qué toda esta historia de trabajar con la esbeltez modificada y no trabajar con la real, por qué incrementarla en función de este elemento que tiene en cuenta la flexibilidad de las unidades. Punto. No sé si fui claro, si quieren que le sigamos dando vuelta al tema o seguimos avanzando. Bueno. En esto habíamos terminado, si mal no recuerdo, la última clase. A las barras armadas del grupo 4 y del grupo 5, nosotros las analizamos a compresión simple. Pero, frecuentemente, esas barras, aparte de la compresión, tienen una flexión que la solicita. O sea, aparte del PU, una resistencia requerida a compresión, también tienen una resistencia requerida a flexión. Entonces, simplemente lo único que hacemos desde el punto de vista del desarrollo del cálculo es calcular el momento de segundo orden incrementando el momento de primer orden con el momento o resistencia requerida a flexión o momento último. Y afectando con el factor de amplificación a la suma de estos dos elementos. Por favor, se los dije y se los vuelvo a decir y se los seguiré diciendo. Hay muchos que sacan el paréntesis y al término MU lo ponen acá al costado, más MU, y no lo afectan por el factor de amplificación. ¿Eso qué significa? Que el tema de columnas armadas está mal. Y si está mal el tema de columna armada, no aprueban el parcial, o no aprueban el examen, o no aprueban lo que estén rindiendo. Por más que estén bien las vigas, estén bien las bases, estén todo lo otro bien. Y si esto está mal, no pueden aprobar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque se les cayó la columna. O sea, es un error conceptual terminante. Es una tontera. Pero yo estoy amplificando el momento que solicita la barra para obtener el momento de segundo orden que me pide la norma, que la tengo que calcular a la barra, su estado tensional en la posición deformada última. Si yo este término no lo amplifico y estoy haciendo cualquier cosa menos lo que me pide la norma. ¿Está bien? Esto es como un médico que va a operar a alguien del apéndice y le termina sacando la vesícula. O sea, no podemos admitir ese tipo de errores, no podemos cometer ese error. Máxime que están, primero con el libro abierto, transcribiendo una fórmula, y es un tema conceptual más que un tema numérico. Y ese tema conceptual me arrastra a un tema numérico que me deja completamente fuera de toda verificación. Se cayó la columna. No sé si soy claro. Entonces, la
Primera diferencia que tenemos con respecto a la compresión simple es que agregamos en el numerador del cálculo del momento de segundo orden el momento último o resistencia requerida flexión. Y todo este término, entre paréntesis, se lo amplifica. Y se procede exactamente igual que en el capítulo, que en los apartados anteriores. ¿Sí? Con el momento de segundo orden, determinamos la resistencia requerida de compresión y a partir de allí verificamos localmente el cordón. Este tema les aclaro que en algunos libros, hasta el del año pasado, estaba en el capítulo 4. En el se lo ha llevado al capítulo, creo que 7 u 8, al capítulo de flexión compuesta. Pero no importa en qué capítulo está, ustedes tienen que tener en claro que una barra armada solicitada flexión compuesta hay que verificarlo mediante esta expresión. Y lo que tienen que subrayar, remárquenlo bien, es que las verificaciones también van a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un momento, ¿sí?, último que solicita la barra, va a aparecer una recarga por el momento de segundo orden en uno de los cordones. Eso va a hacer que nosotros tengamos que contemplar el problema de pandeo en las dos direcciones, tanto en la dirección del eje material como en la dirección del eje libre. ¿Qué quiero decir con esto? A ver si puedo ser claro. Vamos a la columna del grupo 4, que es más fácil, más simple de verlo. Nosotros tenemos que, debido al esfuerzo axial, aparecen dos componentes de compresión, una en cada barra. Y debido a la flexión, una barra se descarga y la otra se sobrecarga. Entonces nos vamos a ocupar de este cordón que está sobrecargado. ¿Correcto? Tengo un eje material y tengo un eje libre. Cuando esta sobrecarga es debida a la excentricidad inicial, bueno, nosotros verificamos localmente este cordón, el pandeo con respecto a este eje. Pero cuando aparece un momento MU externo, acá aparece un MU global que solicita la barra, este cordón se va a sobrecargar con un valor mayor que la mitad de la carga con la cual nosotros verificamos con respecto al eje material. Entonces, ahora yo no sé si este cordón, con esta sobrecarga adicional por este momento MU que tengo, que me genera el momento de segundo orden, este cordón va a ser más desfavorable en su pandeo local alrededor del eje paralelo al eje libre o en su pandeo global alrededor del eje propio paralelo al eje material. Tengamos en cuenta que si yo comparo la longitud de pandeo global de la barra alrededor de este eje propio paralelo al material, esta longitud de pandeo global es mucho más grande que la longitud de pandeo local. Pero el radio de giro local con respecto a este eje es mucho más grande que el radio de giro local con respecto a este eje. Es decir, estoy comparando cocientes de mayor longitud de pandeo con mayor radio de giro con cociente de menor longitud de pandeo con menor radio de giro. No sé cuál de los dos pandeos va a ser más desfavorable. Si el pandeo en la dirección del eje material o el pandeo en la dirección del eje libre. Son los dos pandeos que tengo que contemplar. Eso es lo que me está diciendo este apartado, que les estoy pidiendo que lo marquen acá. Barras armadas del grupo 4. Cuando la barra armada tenga eje material y la flexión se produce solo alrededor del eje libre, la determinación de la resistencia de diseño a compresión de la barra, de un cordón, se hará con el mayor factor de esbeltez resultante. Lambda C1, según el apartado AE421, es decir, lambda C1 es la esbeltez reducida del cordón, disculpen que me vuelvo así, el lambda C1 es la esbeltez reducida del cordón, es decir, esta longitud de pandeo alrededor de este radio de giro. Y es la verificación que nosotros hacemos local, es decir, la esbeltez reducida de pandeo local, comparada con la esbeltez reducida lambda C
del pandeo de ese cordón con respecto al eje material. Es decir, la mayor de estas dos esbelteces es la que nos va a definir a nosotros cuál es la resistencia de diseño de ese cordón para compararla con la resistencia requerida a partir de las componentes de esfuerzo axial y momento de segundo orden. ¿Está claro? Esto, por favor, yo les pido que ustedes lo vean, lo entiendan, porque también es un tema fundamental cuando les toque verificar columnas armadas del grupo 4 y del grupo 5. ¿Sí? El mismo concepto corresponde para las columnas armadas del grupo 5. ¿Está bien? Entonces, cuando aparece flexión hay dos cuestiones. La número uno, agregar al término para la determinación del momento de segundo orden, agregar en el numerador el MU, la resistencia requerida, flexión o solicitación última. A esa suma completa afectarla por el factor de amplificación. Con este momento de segundo orden que obtenemos, vamos a calcular cuánto es la resistencia requerida o solicitación última para un cordón. Ese cordón puede pandear localmente, ¿sí?, o globalmente. ¿Sí? ¿Qué digo localmente? Digo, puede pandear localmente en este plano, es decir, alrededor del eje propio paralelo al eje libre, con la longitud de pandeo que es la separación entre nudos, o bien puede pandear fuera de este plano, es decir, puede pandear en aquella dirección, alrededor del eje propio paralelo al material, con la longitud de pandeo que es la longitud de pandeo flexional de la columna, ¿sí? Longitud de pandeo flexional de la columna, dividido alrededor del radio giro propio correspondiente a esa longitud de pandeo, que en este caso es el paralelo al eje material. Bueno, chicos, no le doy más vueltas para no seguir complicándolo al tema o enredándolo. Escucho si tienen preguntas que me interesaría que no les queden dudas al respecto. Bien, veo que no tenemos dudas. ¿No hay preguntas, Lourdes? Bueno, jóvenes, si no tenemos preguntas, nosotros, en teoría, yo tendría que empezar con el capítulo de flexión. Pero para mí ya ha sido suficiente, ya me está empezando a doler un poco la garganta. Como venimos dentro de todo bien, porque ha sido un poco rápido el desarrollo de los temas, acá por Zoom, nosotros tenemos prevista la fecha del parcial para el día 23 de junio. Ustedes solicitan que lo pasemos al parcial para la fecha 30 de junio, ¿es correcto? Sí, profe. Ajá, ahora me contestan todo. Ahí lo quería agarrar. Sí, bueno, listo, lo voy a hablar con Jorge Díaz, así lo pasamos. Entonces, ustedes tendrían las próximas dos clases, sería práctico de columnas armadas y después sería el repaso y el parcial. ¿Está bien? Entonces, en principio, el parcial pasa para el 30 de junio. Ahí nos veremos todos. Yo, si ustedes necesitan consultas, no tengo ningún problema, los días miércoles después de clase, hacer un Zoom para las consultas que ustedes tengan, ¿sí? Sobre cualquiera de todos los temas que vamos desarrollando o sobre temas del práctico. No habría ningún inconveniente que lo veamos. ¿Está bien? Más teniendo en cuenta que este sistema me parece un poco didáctico, encima que yo soy ingeniero, no soy docente, peor todavía. Así si ustedes se pueden sacar todas las dudas, y no para que aprueben el práctico, sino para que aprendan la materia. ¿Estamos de acuerdo?
Perfecto, profe. Bueno, jóvenes, la clase la damos por terminada. Vemos cómo estamos con los prácticos. Si estamos bien con los prácticos, la otra semana veremos flexiones y después tener el parcial. Eso yo lo voy a conversar con Díaz, a ver cómo lo vamos manejando. Si ustedes tienen algún tipo de dudas, lo podemos ver ahora. Yo no tengo problema en quedarme un rato más para contestar algunas dudas, pero no para seguir hablando tanto. Así que bueno, clase terminada por hoy. Hacemos una clase de repaso con una clase. Creo que viene bien, que les hacía falta. Y el que tenga dudas, por favor, estoy escuchando y pregunten nomás. Y si no, bueno, van saliendo. Cuando vea que no queda alumnos, me voy yo también. En realidad de lo que estábamos hablando, sí, del momento de inercia real y todo, sí, digamos, viendo la fórmula, cuando calculamos la esbeltez modificada, sí, porque yo pensaba, si uno junta las presillas, se acercaría, sí, como más, al claro, cortar, sí, la distancia, se parecería más. Perfecto, perfecta la pregunta tuya. Perfecta, excelente tu pregunta. Si yo pongo una presilla al lado de la otra, sí, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a valer A? 0. 0. Si A vale 0, ¿sí? ¿Todo esto qué significa? Si A es igual a 0, entonces significa que esto se comporta como una columna infinitamente rígida. Porque si A vale 0, mira, a ver, ¿dónde está la formulita? Si A vale 0, ¿cuánto vale lambda 1? Si A vale 0, lambda 1 es igual a 0. Si lambda 1 es igual a 0, este término desaparece. Y la esbeltez modificada es igual a la esbeltez mecánica. ¿Ves cómo funciona perfecta la fórmula? No sé si fui claro. Si A es igual a 0, que vos tenés una presilla al lado de la otra, ¿cuánto vale la esbeltez local del cordón? 0. No tiene esbeltez. Si la esbeltez del cordón vale 0, significa que la esbeltez mecánica es igual a la modificada. Significa que el momento de inercia mecánico es igual al momento de inercia real, porque hay una vinculación monolítica entre los dos cordones. En la medida que yo empiezo a separar las presillas, el valor del lambda 1 empieza a tomar envergadura, empieza a tener incidencia, y en la medida que yo voy separando las presillas, cuanto más crece este valor, más se va separando la esbeltez modificada o real de la esbeltez mecánica. ¿Me va siguiendo? Sí, perfecto. O sea, es fantástico hacer ese análisis, tanto así como que si yo, hoy se me van los valores, si yo coloco una presilla en cada punta, el valor A se hace igual a L. Si el valor A se hace igual a L, el lambda 1 se hace igual a este valor. Entonces, cuando yo haga todo este análisis, va a resultar que cada barra está trabajando por su cuenta y no hay trabajo de conjunto. Es decir, ¿qué me va a dar? Que la esbeltez modificada es la esbeltez de una barra. Es decir, que no conseguí nada con el término de Steiner. O sea, la norma me está cuantificando cuánto es lo que colaboran esos dos elementos. Es decir, si yo estas dos presillas pongo una en cada punta y al medio no pongo nada, que va en contra de lo que vimos al comienzo, que tenía que estar dividido en 3 tramos, etcétera, etcétera. Pero si analizamos solamente el término de Steiner, si yo no conozco ningún elemento de vinculación, por externe yo voy a obtener el momento correspondiente, que es el momento de inercia teórico para esta sección. Steiner no me pregunta si esto está vinculado o no, porque él lo hizo suponiendo que la vinculación es monolítica. Si yo llevo esta vinculación a los extremos, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto vale A? ¿Cuál es la distancia que voy a tener entre las presillas límite? Y A va a ser la altura de la columna. No sé si me explico. Y el radio de giro con respecto a este eje me va a dar un esbeltez todavía más grande que el esbeltez que yo tengo friccional con respecto a este eje. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a dar una cosa que va a hacer que el momento de inercia, que la esbeltez modificada va a ser prácticamente la esbeltez de una sola barra, es decir, que va a ser como que cada barra trabaja por su cuenta. O sea, ahí nos empezamos a dar cuenta de la diferencia que hay entre la esbeltez mecánica y esta esbeltez modificada, que vamos a decir más que modificada, es la esbeltez que realmente tiene la columna. Porque estoy trabajando con el momento de inercia que realmente tiene, no con el momento de inercia teórico. O sea, cuando digo apunto el radio de giro y digo momento de inercia, ¿por qué? Porque el área es la misma. El área es una sola, el área del cordón y el área de la sección compuesta. Lo que me cambia es el radio de giro,
¿Por qué cambia el radio de giro? Porque aparece Steiner, ¿sí? Y ese Steiner es válido en tanto y en cuanto este lambda 1, ¿sí?, tenga cierto valor. Si el lambda 1 se hace muy grande y no tiene sentido, ya deja de trabajar como una pieza en conjunto. Entonces, este lambda 1 es el que me cuantifica la rigidez de los elementos de vinculación entre un elemento y otro. ¿Está claro? Voy a ver si para la próxima clase les preparo unos gráficos de resistencia de materiales, porque es interesante que tengan esos conceptos claros de cómo se comportan dos perfiles según estén o no estén vinculados. Es fundamental ese tema de la vinculación. ¿Mm? Y eso es, digamos, en principio porque quizás no lo han entendido en su momento o se han olvidado, y es fundamental tenerlo clarito, porque me trabaja desde el punto de vista del diseño en todo. ¿Sí? Eso desde una unión soldada en una viga a la alma, o sea, todo lo que está vinculando distintos elementos entre sí para que trabajen en conjunto, tiene en cuenta esa rigidez de los elementos de vinculación. Entonces, todas las fórmulas teóricas son válidas en tanto y en cuanto nosotros cumplamos con las hipótesis que se basan en esas fórmulas teóricas. Nosotros no contemplamos esas hipótesis, estamos aplicando fórmulas para algo que no es cierto. A ver, voy a un ejemplo sonso. Es como calcular una columna empotrada y después la construimos articulada. O es como calcular una columna articulada y después la empotramos. Es decir, estamos calculando una cosa y estamos construyendo otra. No tiene nada que ver lo que calculamos con lo que construimos. Bueno, algo similar a lo que pasa acá con los momentos de inercia. No sé qué otra preguntita puede haber. Y después a esto lo seguimos viendo. Me interesa que para mí son conceptos fundamentales. Aparte de que me gusta mucho todo esto, que es la base teórica, el sustento teórico de todo lo que estudiamos, me parece absolutamente necesario que nosotros lo podamos ver. Sí, a mí, profe, lo que me había generado duda es que no sé si en las columnas del grupo 4 esto, digamos, se da de la misma manera, porque es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pero en la fórmula de el lambda 1, la distancia está en el denominador. Claro, pero lo que hacen las normas, te dan cosas. A ver, vos me podrías hacer una pregunta y me pondrías en aprieto y mi respuesta sería, no sé. Pero yo creo, me imagino, ¿de dónde sale este valor del lambda 1 que me está cuantificando la rigidez de este elemento de vinculación? La verdad no tengo idea cómo se ingeniaron para obtener esta expresión. Y esta expresión tiene 50 años, o sea, esto es de la vieja Norma Lin, tiene 50, 80 años, no sé cuántos años tienen estas expresiones. Y alguien se puso de alguna manera a tratar de determinar cuánto es el valor del esbelte que realmente tiene la columna, ya que estamos trabajando con un momento de inercia mecánico que no es el que realmente tiene la columna. Entonces, para cuantificar este esbelte modificada, que es la que realmente tiene la columna, alguien encontró que hay que impactarla a través de este factor lambda 1. Y para las columnas del grupo 4, el factor lambda 1, la forma más acertada de obtenerlo es mediante estas expresiones, pi por la raíz cuadrada de estos factores, de esta geometría, áreas y longitud de barra. ¿De dónde lo sacaron? No tengo idea. Lo que sí sé que después de haberlo deducido, obtenido de algún lado, no me puse a estudiarlo de dónde viene, sí sé que este valor, lambda 1, aplicado en estas expresiones y realizado los cálculos correspondientes, ¿qué hicieron? Ensayos. Es decir, todas estas fórmulas están contrastadas con ensayos, porque tenemos que tener la seguridad de que estas fórmulas funcionan. ¿Y por qué funcionan? Justamente funcionan porque las estructuras se proyectaron, se calcularon, se ensayaron y verificaron que funcionaba. A lo mejor para llegar a esta fórmula no lo obtuvieron un día, a ver, vemos si anda. Habrán hecho 850 millones de fórmulas o de caminos, de alternativas para poder llegar a obtener este valor. El problema es saber cuánto vale este valor. ¿Cuál es el camino más corto, más simple, más sencillo para obtener este valor? Seguramente han intentado calcular cuánto vale el momento de inercia,
que realmente tiene la sección en función de la vinculación. Pero eso le abre resultado más difícil que trabajar con el momento de inercia mecánico y a esto afectarlo con este factor lambda 1 para adecuar o corregir esta esbeltez de la barra, esta esbeltez global de la barra, y obtener la esbeltez que realmente tiene la barra para que los resultados que obtengamos sean reales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo el comportamiento de estos elementos de vinculación, haciendo la analogía entre una viga reticulada y una viga aporticada, esta viga aporticada es mucho más deformable, es decir, es mucho menos rígido el elemento del comportamiento del elemento de vinculación en esta tipología, al ser una viga de nudo rígido, no una viga reticulada, al ser una viga aporticada. Eso hace que tenemos que contemplar de dos maneras distintas. Por eso es que cambia el lambda 1. El valor del lambda 1, que es el que nos permite pasar de una esbeltez teórica a una esbeltez real, ese valor del lambda 1 es tan importante que cambia drásticamente, y por eso en este caso puede tomar valores de 80, 100, 200, puede tomar cualquier valor. Va a depender de esta longitud y del radio de giro. En cambio, en las otras columnas, ya el solo hecho de ser un reticulado le da la suficiente rigidez como para yo atreverme a decirle que este valor va a estar en 15 más o menos 6, 7, 8. O sea, entre 3 y 23, entre 3 y 25. Porque ya sea, al ser una triangulación, ya es un elemento bastante rígido en su vinculación. ¿Qué otra incidencia va a haber? Y la longitud de la diagonal, ¿sí? La longitud del cordón, el área de la diagonal y el área del cordón. Todo eso está contemplado en esta expresión. Y así todo, esos valores van a estar en ese orden de magnitud. 15 más menos 5 más menos 7, o sea, entre 10 y 20, entre 8 y 22, pero no se va a salir mucho de eso. ¿Me explico? O sea, si yo lo miro conceptualmente, sin ningún número, yo te digo, por la geometría, al estar esto triangulado, la misma sección con esta triangulación va a tener un momento de inercia real mucho más próximo al mecánico que esta sección, porque esta está porticada. O sea, la vinculación esta es mucho más deformable, mucho menos rígida que la otra vinculación con triangulación. Por lo tanto, a igual sección de cordones, a igual distancia, el momento de inercia mecánico es el mismo, independientemente si esto es aporticado o triangulado. Pero el momento de inercia que realmente va a tener la sección se va a aproximar más al mecánico si esto está triangulado a que si esto está aporticado. Y de hecho eso está, obviamente, cuantificado a través de los factores de lambda 1, que en uno es un problema geométrico y en otro es un tema de esbeltez del cordón. O sea, ustedes van viendo cómo se va asociando todo conceptualmente. Por suerte hubo gente mucho más inteligente que en su momento se ocupó de realizar todos estos desarrollos y de obtener fórmulas muy simples, muy sencillas para hacer las verificaciones. ¿Sí? Es el mismo concepto que del ancho efectivo en las placas. Imagínense ustedes en la placa tener que calcular para cada placa es integral. Yo se los había comentado. Hasta hace unos 10 años atrás, antes de que apareciera este nuevo reglamento, que trabajamos básicamente con la norma alemana, los cálculos que nosotros hacíamos para pandeo de placa, pero nos llevaban 2 horas de determinar cuál era la tensión crítica de pandeo de una placa. Ahora se hace con 2 numeritos, esos factores Q han simplificado todo. Y seguramente se han simplificado y siempre se simplifica hacia el lado de la seguridad. Eso significa que darán secciones un poco por ahí más grandes desde ese punto de vista en ese apartado. Pero en el global son métodos más precisos también. Entonces, un poco esa es la, digamos, no sé si decir la filosofía o qué, de todas estas verificaciones que se han desarrollado para poder llegar a estas expresiones que son bastante simples. Ustedes no se olviden que todas las expresiones que nosotros estamos utilizando, si bien tienen un fundamento teórico, que nosotros tratamos de desarrollarlo y de explicarlo y de entenderlo, están contrastadas o comparadas con ensayos físicos de los elementos. Obviamente, para saber si los resultados que se obtienen con todas estas
todas estas fórmulas simplificadas, ¿sí?, nos dejan de lado la seguridad o no. Y se ensayan elementos esbeltos, medianamente esbeltos, poco esbeltos, es decir, en todo el rango, para que no quedemos en falencia en ningún tipo de elemento, ya sea grupo 4, grupo 5, esbelteces medianas, altas o bajas. Se debe cumplir con todo. No sé si tienen más preguntas. ¿No hay más preguntas? Vamos quedando 44. Yo, profe, de vuelta. Sí, pregunte. Ahora respecto al práctico, sí. Cuando queremos hacer una combinación de carga, si sí, tenemos un monorriel, o sea, además de peso propio, sobrecarga reglamentaria, viento, y también hay un monorriel. Correcto. Hay unas fórmulas que combinan, digamos, el peso propio, la sobrecarga reglamentaria, y pone el monorriel o el viento. Claro. Ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Como una fórmula que combine el monorriel y otra igual. Vamos por parte. Vamos sí, por parte. El método para el trabajo es el siguiente. Ustedes cargan la geometría de la estructura, ¿sí? Cargan los distintos estados de carga de peso propio, ponen las cargas, carga de sobrecarga, ponen las cargas, ponen las cargas de viento, ponen las cargas, carga del puente grúa, ponen las cargas. Cuando digo las cargas y ponen las cargas, son los distintos estados de carga: estado de carga 1, estado de carga 2, carga 3, carga 4, carga 5, carga 6, etc. Y después, ¿qué hacen? Cuando van a hacer correr el programa, hacen las combinaciones. Combinamos la carga 1 con la 2, combinamos la 1 con la 2 y con la 3, la 1, la 3 y la 4. O sea, van haciendo y el programa va resolviendo todos los estados de carga, rapidísimo. Es muy fácil cuando se hace con un programa. Cuando nosotros lo hacemos con un programa, por ahí perdemos de vista qué es lo que estamos haciendo. Por ese motivo es interesante hacerlo a mano, acá en los prácticos. Entonces, si yo tengo peso propio, que va a estar siempre, tengo la sobrecarga de cubierta, tengo el viento de cubierta y tengo el peso del grúa, tengo 4 estados de carga. Entonces tengo que ver cuáles son las posibilidades que esos estados de carga se combinen. De esos estados de carga, el único que yo tengo presente que muy posiblemente no se va a dar es que cuando venga el viento de diseño, tenga la sobrecarga de mantenimiento en el techo. O sea, no van a estar las personas haciendo mantenimiento cuando viene el viento de diseño. O sea, esos dos estados de carga no son compatibles. Pero sí se puede dar el peso de la grúa carril con la sobrecarga de mantenimiento, y sí se puede dar el peso de grúa carril con el viento. Por lo tanto, voy a tener que hacer esas combinaciones más el peso propio. Es decir, ¿qué vamos a tener que hacer? Peso propio y sobrecarga de techo, peso propio y viento de techo, peso propio, grúa y sobrecarga de techo, peso propio, grúa y viento de techo. Porque ojo que por ahí puede ser más desfavorable el peso propio, ¿sí? Y el peso propio y la grúa, por un tema de flexión. Entonces yo no sé si el más desfavorable va a ser peso propio del techo, sobrecarga y viento. No, tengo que contemplar también peso propio y sobrecarga de grúa, nada más. No sé si me explico. O sea, toda la norma me dice que yo debo verificar como mínimo esas 5, 6, 7 combinaciones que da. Y bajo mi responsabilidad como profesional, cualquier otra que pueda ser crítica y que pueda arrojar un valor más desfavorable de resistencia requerida para cualquier elemento estructural. Entonces tenemos que hacer detectives para ir haciendo todas las combinaciones posibles para encontrar cuál es la que nos da la más desfavorable para la diagonal de una viga que está allá en el extremo de la nave, que a su vez esa viga forma parte del contraviento, etcétera, etcétera. Todo eso por ahí es complicado cuando uno comienza a andar en este tema de las combinaciones de carga. Pero después es algo muy simple, muy sencillo. Como les digo habitualmente, es tan simple y sencillo que hasta un programa lo hace.
Si el programa lo hace porque es una tontera, el programa no piensa, resuelve. Entonces, si el programa resuelve algo sin pensarlo, es porque es muy fácil, no hace falta pensar mucho. Pero nosotros que somos los que cargamos los datos en el programa y somos los que decimos qué combinaciones tiene que hacer, ahí es donde estamos pensando y donde estamos teniendo que resolver la cuestión. Paso en limpio, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que tomar combinación 1, peso propio sobre carga de techo. Combinación 2, peso propio, viento, viento. Combinación 3, peso propio sobre carga de techo, grúa. Combinación 4, peso propio, viento de techo, grúa. ¿Me explico? Entonces, tengo que hacer todas esas combinaciones. En definitiva, si usted calcula los esfuerzos para las distintas barras para cada combinación, después simplemente tiene que hacer la suma de los esfuerzos en esa barra, con los correspondientes factores de carga para las distintas combinaciones. No sé si soy claro. Sí, pero hay algunos que combinan las cargas y después obtienen los esfuerzos. Es válido. O sea, combino las cargas, peso propio y sobrecarga y obtengo esfuerzos. Combino las cargas, peso propio y viento y obtengo los esfuerzos. Peso propio, sobrecarga y grúa y obtengo los esfuerzos. O sea, para cada combinación voy obteniendo los esfuerzos. La otra cuál es para cada esfuerzo, o para cada carga, perdón, obtener los esfuerzos. Y después combino los valores resultantes. O sea, hay que ver en cada caso cuál es el camino más corto para llegar a la resolución del problema. Muchas veces el camino más corto, el más simple, es el que nos lleva o nos hace cometer menores errores, o no cometer errores, que es lo que tenemos que buscar. Por ahí, si complicamos el camino, nos metemos en caminos complejos, aumenta la posibilidad de cometer algún error. Otra pregunta. ¿No hay más preguntas?